Sea muy bienvenido a este programa llamado Reino de Dios, donde se habla de la palabra y la bienaventuranza que Jesús nos trajo. En este lugar donde no reina ninguna religión, ninguna estructura, ni un pensamiento religioso, sino la palabra de Dios es liberada para que sus fundamentos sean afirmados bajo la base del Espíritu Santo. Usted que tiene fe y cree, recibe estas palabras y analícela con todo su espíritu, porque el Espíritu es quien le va a decir toda verdad. Déjeme invitarlo a usted que se suscriba a este canal para aprender más sobre el espíritu que hay en la palabra de Dios y la importancia de poner por obra su palabra. Déjeme invitarlo a usted que se suscriba, comparta y comente este video para estar orando por usted, por su familia y por la causa que usted necesita que Dios le esté respondiendo. Las oraciones tienen poder delante de Dios y la oración del justo puede mover montañas. Yo creo firmemente que una oración, una palabra de fe puede cambiar la vida de una persona. Por eso le invito a que sea un compartidor del reino de Dios y comparta este video, este mensaje de fe que tal vez puede cambiar la vida de una persona y usted está siendo un gran sembrador en el reino de Dios. Acá en la palabra de Dios, en Juan capítulo 6, versículo 60 en adelante, vamos a meditar los efectos que tiene la palabra de Dios en la carne. Cuando una persona que vive en las emociones, que vive basado en la carne, en lo que ve sus ojos, y no quiere usar la fuente del Espíritu para pensar o discernir las cosas, la palabra de Dios se convierte para esta persona dura y le cuesta entender y obedecer. Así dice el Señor. Reacción de los discípulos. Esta reacción fueron de personas que ya venían siguiendo a Jesús, personas que ya entendían de Jesús, personas que ya conocían el Evangelio, personas que ya sabían hace mucho tiempo cómo iba a ser el Evangelio que Jesús estaba predicando y que Jesús le pedía. Estas personas son personas que hace mucho tiempo conocen la palabra de Dios y hasta son discípulos. Jesús está hablando de cuando se refiere a un discípulo, se refiere a una persona que ejerce una disciplina ya en el ministerio de Dios. Sea cual fuese el título, usted es un discípulo ya cuando ejerce la palabra de Dios de otra forma. Ya no es una persona que solo está orando, sino ministrando la palabra de Dios, usted ya se torna un discípulo. Y cuando uno es discípulo, la palabra de Dios se torna más dura, porque al que mucho se le da, mucho se le pedirá. Estos son reglamentos espirituales que Jesús dejó. Por eso cuando usted sienta que la lucha es fuerte, es porque Dios está mostrando que usted está siendo preparado para luchar más. Usted está siendo preparado para tener una lucha mayor. Cuando usted piensa que se levantó el mal contra usted, no es así. Es que Dios le está mostrando que usted está necesitando de más fuerza para seguir adelante con el mensaje que Él está mandando a dar. Reacción de los discípulos. Por eso muchos de sus discípulos cuando oyeron esto dijeron, dura es esta declaración, ¿quién puede escucharla? Dura es esta declaración, ¿quién puede escucharla? Dura, la palabra de Dios saliendo de la boca de Jesucristo, sus discípulos dijeron, dura es esta declaración, ¿quién puede escucharla? Mire cuán fuerte y sin emoción es Jesucristo al hablar, a dar una dirección. Tal vez Jesús una vez le dijo a usted, tenés que dejar esta junta, no tenés que juntarte más con este tipo de personas. Esa palabra fue dura para usted y no le hizo caso. Tal vez Jesús le dijo para usted, tenés que orar más, tenés que esforzarte y orar a las 3 de la mañana. Y esa palabra fue dura para ti y no la hiciste. Tal vez Jesús te pidió ayunar por tanto tiempo y esa palabra fue dura para ti y no la hiciste, porque fueron duras esas palabras.
¿quién podrá escucharlo? El Espíritu del Señor en esta palabra está enseñando que Jesús no habla como esperamos, es una forma de discernir la voz de Dios en la mente del hombre. Cuando esta palabra pone en tu mente como este pensamiento es duro, esta voz es dura, ¿cómo voy a hacer esto? ¿Cómo voy a hacer esto? Cuando Jesús me eligió por misericordia y por gracia, porque no soy merecedor, siempre lo digo y siempre lo voy a aclarar, no soy merecedor ni digno de la salvación de Jesucristo, pero honro el sacrificio de Dios y me tomo posesión de esa palabra. Aún no siendo merecedor, honro a Jesucristo y tomo posesión de la salvación, porque si no lo haría, estaría siendo hipócrita, estaría negando a Jesús. Una cosa es reconocer el señorío de Dios en mi vida y decir que no soy digno, que soy un miserable pecador, pero otra cosa es en contra de este mundo. En contra de este mundo soy un león rugiente. No me importa ningún mal, solo me importa la gloria de Dios. No me da vergüenza hablar de Jesús, no me da vergüenza hablar de la palabra de Dios, no me avergüenzo, me lleno de gozo y de poder. No me avergüenzo por los que me conocían antes y me decían, pero vos eras esto. Amén, era. Ahora yo soy quien me llamó. Yo soy quien me llamó y quien me llamó es en mí. Por eso yo les digo que cuando yo soy te llama, es la transfiguración espiritual del ser. Porque vos cambiás a yo soy. No, yo soy en Jesús. Yo soy en Jesucristo y Jesucristo es en mí. El nombre de Dios se torna la salvación en ti. Yo soy. En fin, sigamos con la palabra de Dios. Alguien necesitaba esa traducción. El Espíritu Santo está ayudando a alguien en este momento. Y que así sea. Pero Jesús sabiendo en su interior, Jesús, estamos hablando del Señor, sabía en su interior que sus discípulos murmuraban por esto. No solo ellos dijeron dura la palabra, sino no tuvieron el coraje de declarárselo a Jesús que estaba delante de ellos. Señor, ¿por qué me dices esto? Señor, son duras tus palabras. No, había un espíritu de murmuración. Hoy el Espíritu Santo me enseñó algo. Hoy el Espíritu Santo me habló algo muy fuerte que yo nunca había entendido. Dios me dice así: mira los espíritus de mi palabra. Escuche bien, mira los espíritus de mi palabra. La palabra de Dios es luz. Jesús me estaba mostrando que la luz de su palabra, los espíritus que trabajan en tiniebla, Él la mostró para que sean reprendidas. Y aquí Jesús nos está mostrando un espíritu de murmuración, un espíritu que trabaja con personas discípulas del Señor, murmurando. El murmullo era en contra del propio Señor Jesús. Tal vez usted es un pastor, un evangelista, tiene un grupo a cargo. Reprende este espíritu de murmuración en contra de la autoridad. Este espíritu, cuando el Espíritu Santo da una orden para que usted le transmita a ellos y es dura, ese espíritu se activa y empieza a poner en ellos un murmullo diciendo que usted está poniendo una carga en ellos, diciendo que la dirección espiritual que le está dando es dura. Es un espíritu. Jesús, sabiendo en su interior que ese espíritu se estaba manifestando, Jesús declara, otra vez, mire qué fuerte la palabra es cuando uno entra en espíritu a ella. Y cuando uno tiene el oído en el Espíritu de Dios, Él es quien te enseña. Él es quien te enseña la palabra de Dios. El Espíritu Santo es muy importante que usted empiece a buscar este Espíritu Santo de Jesús, porque Él es quien te enseña toda verdad y te convence del pecado. Yo aprendo estas cosas no porque sé o porque entiendo o porque tengo algún estudio, no. El Espíritu Santo me enseña
qué leer, cómo leer y cuándo leer, porque es lo que necesito espiritualmente y los transmito a usted que quiere aprender de la palabra de Dios. Tal vez usted es una persona que tiene un dominio, una autoridad, un grupo a cargo, y este espíritu de murmuración hizo levantar su grupo diciendo que usted es duro y habla cosas duras en contra de ellos. Y no es así. Es un espíritu. Ahora usted va a hacer lo que hizo Jesús, para que ese espíritu no prevalezca. Pero Jesús, sabiendo en su interior que sus discípulos murmuraban por esto espíritu de murmullo, le dijo: esto os escandaliza. Esto los escandaliza. Jesús demostró que ese escándalo no venía de su palabra, sino venía del espíritu de murmullo que hizo un escándalo en su interior. Y Jesús, sabiendo de esto, discerniendo el espíritu ese, dijo: esto los escandaliza, para que ellos abran sus ojos, porque la carne de ellos se revolucionó a oír las palabras de Dios, a oír la fe saliendo de la boca de Jesús como espada cortante. Ellos empezaron a murmurar, ni hablar, ni decir a Jesús: Jesús, ¿por qué no enseñé esto? Murmuraron, murmullo. Cuando alguien está en secreto, cuchicheando ahí, diciendo cositas uno con otro de alguien, esto los escandaliza. Jesús le dijo: esto los escandaliza, porque ese espíritu trae que el escándalo. El espíritu de murmullo trabaja con escándalo, haciendo pleitos, haciendo discordia, discernimiento de discordia. Es cuando vos ves que está murmurando muchas personitas en contra de ti, déjalos, que se escandalicen solos. Seguí tu camino con fe. Jesús mismo sabía eso y dijo: esto los escandaliza, como diciendo, no les dije nada todavía. Esto los escandaliza. Como para Jesús diciendo: fue fácil lo que le enseñé y se escandalizan por esto. Jesús dijo además: pues que si vieran al Hijo del Hombre ascender a donde antes estaba. Mire qué fuerte. Si vieran a Jesús con su verdadera imagen, con su verdadero poder, revestido en espíritu, dijo: porque si vieran al Hijo del Hombre ascender a donde antes estaba. ¿Dónde qué? Antes estaba. Si ellos vieron a Jesús ascender al reino de Dios, Jesús está preguntando: si ustedes vieran ascender al Hijo de Dios donde antes estaba. El Espíritu es el que da la vida. ¿Quién? El pastor, la iglesia, la letra. ¿Quién da la vida? Es el Espíritu. La Biblia sin espíritus es un libro de autoayuda. Escúcheme bien. La Biblia sin espíritu es un libro de autoayuda. Va a ayudar usted un tiempo y después no va a entender más nada. Pero cuando tiene el espíritu, trae vida. Cuando la Biblia empieza a transmitir el espíritu de estas palabras dentro de usted y usted no murmura en contra de la palabra de Dios, la Biblia empieza a transformarse en un espíritu de vida. No haga más murmullos cuando lea la palabra de Dios. Ponga a Dios en alto. Medite en cada letra, porque Dios te está enseñando. El espíritu te da vida. La palabra que está acá adentro te da vida. Mi palabra te da vida. No te escandalices cuando lees algo y no entiendes. Paciencia. Porque ahora este Jesús ya ascendió. Nosotros estamos viendo el ascenso de Jesús ya. Este Jesús ya está ascendido y está a la puerta por volver. El Espíritu es el que da la vida. Y acá aclara, la carne para nada aprovecha. Cuando Jesús habla de carne, habla del pensamiento carnal, ojos carnales, corazones, emociones, en fin. Todo lo que la materia carnal
conlleva el pecado, de nada te sirve. El espíritu que da la vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo les he dado son espíritu y son vida. ¿Qué es la palabra? ¿Qué hago cada vez que hablo con usted? Le envío espíritu de vida. Por eso yo tengo certeza y fe que las personas que oyen y obedecen reciben la respuesta. Porque reciben la vida. ¿Reciben qué? La vida. ¿Usted qué cree? Deje en los comentarios. Yo recibo en este momento. Ponga ahí, recibo la vida en nombre de Jesús. Reciba esta palabra de vida. Deje de oír los murmullos de su mente cuando oye la palabra de Dios. No se escandalice por la palabra de Dios y reciba la vida, porque ese espíritu de murmullo y de escándalo trabaja para que usted no reciba la enseñanza de vida que hay en Dios, en el Espíritu de Dios. Por eso Jesús me dijo, enseña. Jesús me dijo a mí, mira los espíritus de mi palabra. Mira el espíritu. Jesús no me dijo, atiende cada letra que hay acá. No, Jesús me habló de espíritu. Mira el espíritu de mi palabra. Mire qué fuerte cuando Dios habla. Él no da vuelta. Él es fe, fuerza, poder. Soy espíritu y padre de espíritu soy. Entonces tienes que buscar el espíritu en mi palabra. Porque la carne de nada es provechoso, el cuerpo de nada es provechoso, lo que está dentro. Para usted conseguir el aceite de oliva, tiene que nacer un árbol. De ese árbol nacen aceitunas y de esa aceituna se crea el aceite. Para usted conseguir el espíritu que hay acá, tiene que agarrar este árbol, ver en este fruto, y del fruto que está acá, sacar la unción y el aceite del espíritu, el árbol de vida, y comer del fruto del árbol de vida. El que tiene oído, que oiga lo que le estoy diciendo, porque cuando se declare el árbol de vida, usted va a entender lo que dice en Apocalipsis. Usted está viendo el árbol de la vida, pero para sacar el fruto de este árbol, usted tiene que ir y esforzarse y sacrificar para llegar y comer de este fruto espiritual. Usted sabe que yo vi la forma espiritual de esto acá. Es un árbol. En espíritu esto es un árbol y su fruto es como un color, era como un color naranja. No se puede hablar las cosas espirituales y uno siempre encuentra la semejanza humana para atraer la imaginación del hombre. Era como un naranja de un atardecer. Era un color, y cuando yo agarro ese fruto espíritu, estoy hablando en el espíritu, la visión que estuve. Yo estaba parado frente a un río que corría. A mi costado había un árbol y del otro lado había un hombre, todo vestido de blanco, como el Hijo del Hombre, como está escrito acá. Y yo miraba al río como corría, porque era hermoso. Y el Hijo del Hombre me dice, come. Y cuando miro veo el árbol lleno de frutos. Tomo un fruto del árbol y cuando tomo veo que de ese árbol parecía que salía como miel, aceite, todo eso corría por todas mis manos. Cuando Él me dice, come, yo no tenía hambre ni necesidad de comer, pero esa palabra y esa autoridad en decir come, yo no dudé y comí. Cuando como, ese gusto amargo empezó a convertirse en dulce que recorría todo mi ser y ungía. Y veo que el fruto ungía todo. Era como aceite que caía y dulce a la vez. Era un alimento que nunca había comido. Era Jesús que me estaba enseñando el espíritu de su palabra. El proceso de la palabra de Dios en el hombre.
Cuando lee la Biblia, usted está comiendo de este fruto y está entrando en su interior como unción, como espíritu de unción. Esta es una visión que cuando la hablo la veo y me llena de fe. Dios me ha enseñado cada cosa que siempre digo, tengo cuidado en la traducción de las cosas espirituales, porque hay personas que aún no disciernen las cosas en el espíritu. Pero este es el árbol de vida, este es el verbo. De acá sale el fruto de la vida, porque obedeciendo y comiendo de este fruto, usted va a ser salvo, usted va a recibir la promesa. Entonces no haga más murmullo en tu mente por causa de la palabra de Dios y no te escandalices cuando cuando un siervo de Dios te da una dirección o te enseña, porque no viene de Dios el escándalo ni el murmullo, sino es vida, el espíritu de vida, y Jesús te ha dado palabra de vida. Entonces cada vez que lea la palabra de Dios, acuérdate de esta visión espiritual que tuve, de que Dios me mostró este árbol. Primero vi el árbol, luego vi el fruto y luego comí el fruto. Y ese fruto me ungió todo, un proceso de lectura espiritual, un proceso de lectura espiritual. Es eso lo que pasa cuando estás leyendo la Biblia. Dios me mostró en imagen el río que corría, río de pensamientos, la palabra de Dios a mi lado, el Hijo del Hombre, Jesús, al lado de su palabra y enseñándome cómo ingerir el fruto de su palabra. Porque yo no comí y ni vi el fruto hasta que Él me dijo, come del fruto. Hasta que Él me dijo, come, ahí yo cuando miré el árbol y vi que tenía ese fruto. Jesús es quien te abre los ojos para entender de su palabra. Yo declaro ahora en nombre de Jesús, porque crees y tenés fe, que tus ojos sean abiertos. Tus ojos espirituales sean abiertos en este momento, en el poderoso nombre de Jesús. Y quería enseñarle esto porque la visión que tuve está en la palabra de Dios. Esa visión que tuve es la palabra de Dios. No vino de mi intelecto o de mi corazón, vino del propio Dios. Ese es el sello de que Dios hace que las personas, ungidas por la misericordia de Él, hablen conforme su mente y su corazón. He decidido enseñar todo lo que Dios me mostró en espíritu. Pablo dijo que él conocía a un hombre que no sabe cómo fue, si fue en cuerpo o en espíritu, que fue al tercer cielo. Eso quiere decir la dimensión que pasa en un hombre cuando encuentra a Dios. Cuando uno conoce este hombre que tiene toda la escritura dentro, toda la estructura celestial, y que los cielos y los tesoros de Dios están delante de él, intenta traducir a esta forma material todo eso. Usted está hablando con un ser que fue transfigurado a otro ser. Quiero decir que un tiempo fui un Juan y ahora conozco otro Juan, que este Juan viene del cielo y conoce los secretos del cielo y sabe las cosas del cielo, del reino de Dios. Pero uno intenta traducir lo espiritual para que sus ojos, sus oídos sean abiertos.
y entiendo por qué Jesús era tan cuidadoso a soltar una palabra. Y ni una palabra fue soltada al azar, porque son cuerpos espirituales que trabajan y traen frutos. Por eso Jesús dijo, mi palabra no vuelven vacías, y las mías tampoco, porque escrito está, que tus siervos harían tu obra mayor, Señor. He decidido hablar como tú hablas y enseñar como tú enseñabas, pero le quité las parábolas para que tu pueblo entienda, oh Padre. Espero que este mensaje de la palabra de Dios les sirva a muchos y entienda el propósito de cómo conseguir el aceite y la unción que hay en su palabra, enseñando que es como un árbol que da un fruto y hay que procesar ese fruto para sacar el aceite. Y ese aceite va a traer un beneficio a usted para cuando lo use con el propósito que lo use. Guarda esta palabra, léala de vuelta, medite de vuelta, porque la llave para entender esta palabra fue mi visión. Fue ver el río que representaba todos los pensamientos de turbación que hay en la mente del hombre, la orden de Jesucristo que abrió mis ojos y el comer de esa palabra que ungió todo mi ser, dándome entendimiento sobrenatural de las cosas celestiales. Porque después de esa visión, nunca más vi la palabra de Dios como letra, sino espíritu que entra en mí, que como cada vez ese fruto, y soy ungido por el Señor, y mi copa está rebosante. Déjeme orar por usted en este momento, y escriba en los comentarios lo que Jesús dijo, que Él es la palabra de vida, que Él no ha hablado palabra de vida. Reciba esta palabra, ponga recibo la palabra de vida, recibo la palabra de vida, yo recibo la palabra de vida. Y a partir de hoy, cada vez que usted lea la palabra de vida y aparezca el murmullo y el desespero, repréndalo en nombre de Jesús, porque es un espíritu que no quiere que usted tome la vida que hay en la palabra de Dios. Voy a orar para usted que está pasando por un momento difícil en su salud, que está pasando un momento difícil en su economía, que está quedando difícil para usted llegar a fin de mes. Crea que Dios va a abrir una puerta. Señor, mi Dios y mi Padre, yo pongo en este momento mis manos en tu palabra, Dios, para absorber el espíritu que hay en ella. Y así, mi Dios, que de mi palabra, de mi boca, salga el espíritu del Señor para ayudar a cada persona que está pasando por un momento difícil. Esta persona, mi Dios, que está postrada en una cama, que está pasando por un momento difícil en su salud. Un momento, mi Padre, que no puede seguir adelante, que tiene miedo y se siente solo, mi Padre, que los médicos no saben qué hacer. Oh Señor amado, en nombre de Jesús, extienda tu mano poderosa y opera un milagro en esta persona, Señor. Opera una maravilla en este momento. Arranca todo espíritu de enfermedad, de muerte, de dolencia, y que tu nombre, Jesús, sea glorificado para tu honra, Padre. Ayuda, oh Dios, a este enfermo en este momento, porque tú tienes autoridad y poder, oh Padre, sobre toda enfermedad. Entonces doblega y expulsa todo espíritu de enfermedad, no me importa su nombre o su forma. Yo doy orden en el espíritu del Señor Jesucristo que sea arrancado y ningún mal va a prevalecer. Y doy orden también que no vuelva a esta vida, oh Padre. Oro por esta persona que su vida económica está estancada, está trabada, no puede salir adelante. Padre, abre una puerta económica con personas que sean un contacto económico en su vida, personas que la ayuden en su economía para que ella pueda independizarse, porque el recurso que el Señor usa para abrir ventanas es la misma
crianza y crianza que Él hizo. Tú creaste al hombre para que sea una bendición. Entonces pon bendiciones en su vida, personas que sean bendiciones, que sean puertas económicas ayudando a esta persona, para que esta persona pueda conseguir una independencia económica y glorificarse a ti, mi Dios, también en su economía. Abre una puerta, mi Padre, que ningún espíritu de traba pueda tocar o cerrar. Abre una puerta que derrame bendiciones hasta que sobreabunde en la vida de esta persona y te glorifico, Dios. En el nombre de Jesús los entrego a todo en tus manos y oro, mi Dios, para que el día de hoy termine glorificando tu nombre, que estos reciban llamadas con bendiciones, oh Dios, que reciban noticias de bendición. Y yo también te pido un favor de mis familiares que están pasando por momentos difíciles, mi Padre. Socorre y ayúdalos, Señor. Lo único que tengo para darle no es ni oro ni plata, pero lo que tengo se lo doy en el nombre de Jesús, que reciban tu poder y tu ayuda, oh Padre, para tu honra y gloria. Amén y gracias a Dios. Sea muy bendecido en el nombre de Jesús. No se olvide de compartir este video y suscribirse para recibir cada día una enseñanza de la palabra de Dios. Es libre usted de elegir si obedece o no. Dios le dio libertad para usted tomar las mejores decisiones. No quiero saber qué religión sigue o profesa. Lo único que me importa es que usted tome la palabra de Dios, coma este fruto de vida y siga adelante. Dios te bendiga. Un fuerte abrazo.